¿Qué es lo que pasa cuando una marca se da cuenta de que su narrativa y su aspecto visual no cubre todas sus necesidades? Pues que se plantean cambios como el que acaba de publicar Decathlon, una de las marcas de deportes más conocidas del mundo, y donde os voy a ser sincero sobre aquello que considero era necesario y sobre aspectos de diseño que me causan cierto ruido. Muy buenas crackers y bienvenidos a un nuevo vídeo de revisando logos y cambios famosos. Si sois nuevos, que sepáis que tengo un montón de vídeos analizando cambios como el de Burger King, BBVA, Pringles, Zara, Riot Games y un montón de marcas súper conocidas, donde a veces me meto en unos jardines que ni yo me lo creo. Pues hoy le toca el turno a Decathlon, y es que nos ha sorprendido con un cambio comedido, narrativo y sobre todo porque ha incluido un símbolo que antes no tenía. Y esto ha causado bastante revuelo entre comentarios que decían que no era necesario añadir un símbolo. ¿Pero esto es así de verdad? Pues es algo que vamos a ir viendo a lo largo de este vídeo. ¿Eres una de esas personas que tiene una idea y le gustaría compartirla con el mundo y subirla a internet? Pues debes conocer Hostinger, que es uno de los servicios de creación web y hosting de lo mejor que puedes encontrar. Mira, es muy fácil. Haces clic en el enlace que tienes en la descripción, seleccionas el paquete que prefieras y luego el tiempo durante el que lo quieres probar. Luego en esta casilla de aquí abajo introduces mi código de descuento Marco Creativo y obtendrás un descuento adicional. Una vez realizada la compra, toca buscar un nombre para tu idea y registrar tu dominio. Comprueba que el nombre que quieres está libre y quédatelo gratis el primer año. Ya tienes hosting y dominio, así que es momento de dar vida a tu web con el editor incorporado de arrastrar y soltar. Hostinger tiene disponible un creador de sitios muy fácil, donde a través de una retícula base vas a poder ir construyendo la página web de tu proyecto. Para crearla tienes dos opciones: escoger una plantilla ya prediseñada e ir cambiando el contenido, o si eres diseñador como es mi caso, puedes crearla libremente desde cero. Podrás colocar títulos, textos, fotos, vídeos, enlaces de compra, redes sociales, lo que necesites. Y así poco a poco irás creando tu página web y comprobando cómo queda en la versión de escritorio, así como en la versión móvil. Y en una tarde habrás conseguido dar vida a tu idea y subirla a internet. Recuerda que tienes el enlace y cupón en la descripción. Para ponernos en situación, vamos a conocer un poco más sobre Decathlon. Todo comienza en 1975, donde un apasionado del deporte, Michel Leclerc, tuvo una idea: crear la primera gran tienda únicamente dedicada al deporte. Un lugar donde los deportistas, ya fueran jugadores de fútbol o corredores, pudieran equiparse y disfrutar de su deporte favorito a un precio asequible. Una idea que, sin saberlo, revolucionaría el deporte y el comercio minorista. Michel Leclerc reclutó a un equipo de varios compañeros y, aunque no eran expertos en negocios, tenían algo en común: determinación y pasión por el deporte. Y juntos crearon la primera gran tienda Decathlon en 1976. 10 años después, Decathlon ya cruzaba fronteras abriendo tiendas en Alemania. ¿Y sabes cuándo abrió su primera tienda en España? Pues fue en Badalona, en 1992, justo antes de que se celebraran los Juegos Olímpicos. Eso sí es entrar con buen pie. Decathlon siguió expandiéndose con su idea de democratizar el deporte, y actualmente está en más de 57 países. Y no solo venden, sino que innovan. Tienen sus propias marcas para cada deporte, desde el voleibol hasta la pesca. Y es que Decathlon no solo te vende unas zapatillas, te vende una filosofía de vida sostenible. Vamos a ver cuál ha sido la evolución de los logos de Decathlon a lo largo de la historia, que la verdad no han habido muchos cambios. Este fue el primer logo de Decathlon en 1976, que por cierto, amo este logo, es muy ochentero. Esas líneas de colores es que las veo ya hasta animadas, cómo aparecen con un resplandor exterior sobre un fondo negro. Es que estas fricadas me encantan. 3 colores: negro, azul y verde. El verde imagino que por la vida sostenible, y el azul quizás por la sensación de libertad que te da practicar el deporte. Puede ser. Por cierto, ¿sabéis qué tipografía escogieron para este logo? Pues nada más y nada menos que Avant-Garde, tipografía geométrica creada por Herb Lubalin y Tom Carnas en 1968. Y es que si nos fijamos en la ligadura de la G y la A, la modificamos un poco y la convertimos en una C y una A. Pues ya tenemos el recurso gráfico tan reconocible de Decathlon. Y es que Avant-Garde significa vanguardia en francés. Me da que Michel Leclerc lo tenía todo muy bien estudiado. 1980, un cambio extraño. Se quedan con un verde hoja y añaden el tagline "A fond la marque", con un juego algo infantil en los caracteres, como si se estuvieran moviendo. Me da que este cambio no fue una buena decisión. Pero bueno, aún así duró nada menos que 10 años. Y en 1990 retoman el azul como color principal y enmarcan el logo dentro de una pastilla rectangular.
Un logo sencillo que identifica bien, pero que tiene algunas problemáticas en cuanto a la construcción tipográfica que veremos un poco más adelante. Y en 2024, el cambio. Después de 33 años con el mismo logo, deciden virar su color azul hacia un azul lapislázuli. Y ojo, que esto es lo que más me ha llamado la atención, añadiendo un símbolo que va a funcionar tanto acompañando a la palabra como en solitario. Si comparamos el anterior logo y el nuevo logo, los cambios que detectamos a simple vista son, evidentemente, el cambio de color. Viramos hacia un azul más intenso, un poco más profundo y con más saturación. Rediseño de la estructura tipográfica. Ahora es mejor que la anterior. Mantenemos esa ligadura de la C y la A, que proviene evidentemente del uso de la fuente Avantgarde y que se ha convertido en un recurso identificador para Decathlon. Y añadimos un símbolo que proviene de un concepto que ahora comentaremos. En cuanto a reducciones y tamaños pequeños, comprobamos que el nuevo logo funciona mejor, se lee mejor, donde se aprecian detalles que han corregido del logo anterior para conseguir precisamente esa mejor legibilidad. Cosas que han corregido y mejorado a nivel tipográfico. El ojo de la A. Este era un problema evidente en el logo anterior. Teníamos un ojo tan diminuto que en reducciones pues prácticamente desaparecía y que generaba una masa de tinta demasiado grande en la zona superior de la A, por lo que al corregir esto se compensa esa A mucho mejor. Se han ampliado las contraformas de la D, de la E, de la C, de la H, de la O, incluso de la N. Y el kerning, es decir, la separación entre pares de caracteres, se ha ampliado un poco, porque en el anterior habían caracteres que se solapaban directamente. Pues aquí eso ya no pasa. Todo tiene mucho más aire y respira mejor. Y se ha rediseñado ligeramente la ligadura distintiva CA, con mayor suavidad en la transición central y un mayor equilibrio entre los caracteres. Aunque el rediseño de la terminación superior de la C genera un punto de tensión en esta zona, pero por contra consigue que esa C se vea más como una C y no como una posible O, que es lo que pasaba en el logo anterior. Y con estos cambios conseguimos mayor visibilidad y legibilidad a largas distancias, o cuando tengamos que imprimir el logo a tamaños más pequeños. Pero he de decir que me causa ruido la contraforma generada entre la H y la L, que es muy diminuta, y la L y la O, que es bastante grande. Y esto es algo que ya sufría el logo anterior, pero a mí personalmente este detalle me llama poderosamente la atención. El nuevo color del logo, el azul lapislázuli, mucho más intenso que el logo original, aunque creo que aquí ha habido un motivo debido a un fallo técnico a la hora de aplicar el color anterior. Y esto es una teoría personal, pero os explico. Tras buscar imágenes de cómo se aplicaba el logo anterior, solo he encontrado dos imágenes con el color del logo más o menos bien aplicado. El resto de aplicaciones tendían hacia azules más intensos y saturados. Así que yo creo que han asumido ese gap técnico en cuanto a la aplicación del color y lo han aprovechado a su favor. Insisto, esto es una teoría personal. Pero ¿sabéis qué pasa? Que se me hace un poco de bola ver que existe una tendencia hacia el uso de ese color azul lapislázuli. Y es que hemos visto grandes marcas que han virado su color recientemente hacia ese azul. Marcas como Visa, Nokia, Warner Bros. O Telefónica. Así que en este aspecto siento que es más de lo mismo. ¿Quién se ha encargado de este cambio? Pues la consultora encargada es una de las mejores consultoras que existen actualmente para mí, que es Wolff Olins. Una consultora de branding que me encanta precisamente por la capacidad de adaptación que tiene para cada proyecto. Y es que pueden ser los más comedidos y neutros o los más innovadores y modernos. Y esto es esencial para un proyecto de desarrollo de marca. La campaña de lanzamiento la han llevado a cabo junto a AMV BBDO, que ha desarrollado todos los visuales junto al spot de lanzamiento Ready to Play. Pero a ver, tenéis que tener un poco de cuidado cuando hagáis los mockups. No le cortéis la cabeza a la gente que no tiene culpa. El concepto sobre el que todo gira, la órbita. Y es que tras analizar las necesidades de su audiencia, Decathlon se ha dado cuenta de que la gente que ama el deporte no lo practica para ganar trofeos, sino por el mero hecho del disfrute y el bienestar que aporta. Y es que el deporte suele ser un movilizador de cambio para la sociedad, un círculo beneficioso que nos hace mejores personas, alejándose así del enfoque tradicional que existe en la categoría, que es el de la perfección y la superación. Y algo que me ha encantado es ver cómo ese concepto de órbita impregna hasta el más mínimo detalle en la comunicación. Y no es algo que abusan, sino que juegan con ello sutilmente. Como cuando en el spot vemos cómo la imagen va girando en torno al protagonista. O los iconos, que también han sido construidos a partir de esta órbita. O la manera de mostrar el producto con esos ligeros movimientos orbitales. O cuando de repente en los titulares aparece una O con la misma órbita del símbolo. Y así en un montón más de ejemplos. ¿Os dais cuenta cómo cambia todo cuando
hay una narrativa detrás, cuando todo el proyecto se sostiene sobre un concepto capaz de construir, conectar y trascender. Y esto también lo podéis ver en este vídeo que os dejo por aquí. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres apoyarlo, puedes hacer clic en el botón gracias de aquí debajo. ¿Por qué deciden incorporar un símbolo? Y esta es una de las preguntas que más se ha hecho la gente. ¿Era necesario? Pues en este caso sí, y yo veo 3 motivos fundamentales. Primero, por funcionalidad. Marcas de ropa deportiva como Nike, Adidas o Under Armour hacen un uso muy bestia de su símbolo. Y Decathlon necesita que su logo sea lo más versátil posible para poder aplicarlo sobre cualquier tipo de soporte, desde más grandes a más pequeñitos. Segundo, por identificación. Y es que un símbolo bien utilizado puede hacer que la marca sea más reconocible a medio plazo. Solo hace falta ver que las grandes marcas deportivas son más reconocibles por su símbolo que por su estructura tipográfica. Así que en este caso ayuda y mucho. Y el tercer motivo es para posicionar a Decathlon como fabricante y no únicamente como minorista. Y esto es algo que la agencia ha recalcado. El tener un símbolo aplicado en todos sus productos les ayuda a que se les asocie más a la fabricación que a la mera distribución. Y acabo de caer en un cuarto motivo. Decathlon aglutina muchas submarcas: Kalenji, Quechua, Domjos, etc. Y quizás el símbolo sea un activo de marca a futuro que les permita unificar y conectar todas estas submarcas. Piénsalo. En cuanto a la parte formal, es un símbolo que aporta movimiento y circularidad. Y ese movimiento circular nos conecta también con esa idea de sostenibilidad o reciclaje. O por lo menos yo lo veo así. Además, parece que se ha creado con la propia ligadura de la C y la A del logo, que al cerrar el círculo se conforma una D en esta parte de aquí. O una P si te fijas en la contraforma interior. A que ya te he jodido. ¿Qué ves más tú, una D o una P? Y pensaréis, ¿y este pico? Pues según la agencia representa la relación con las actividades al aire libre. Imagino que por esa conexión con una montaña. ¿Pero queréis saber de dónde sale realmente? Pues sale de la contraforma de la A. Y eso está bien porque no jugamos a recrear nuevas geometrías, sino que nos apropiamos de las que ya existen. ¿Qué es lo que me ha pasado cuando he visto el nuevo logo? Pues que me ha recordado a una marca deportiva llamada ASICS, que además es una de las marcas que distribuye Decathlon. Y eso me ha pasado por 2 motivos. Primero, por la incorporación del símbolo con esa forma ovalada, y segundo, por ese nuevo azul más intenso. Y eso que yo no soy de comprar ropa de ASICS, pero la tenía instalada en mi cabeza. Y esto no quiere decir nada, pero es algo que ha captado mi atención. En cuanto a las aplicaciones, el nuevo logo funciona perfectamente. Esa combinación de símbolo y palabra, que además se pueden utilizar por separado, va a aportar mucha versatilidad a la nueva marca. En cuanto a la tipografía para comunicación, han creado una tipografía exclusiva para Decathlon llamada Decathlon Sans, diseñada por Grillitype e inspirada, como no, en su predecesora Avantgarde, pero incluyendo detalles más expresivos o técnicos que la hacen más moderna. Eso sí, tengo la sensación de que han echado el freno, que podía haber sido más diversa o disruptiva, así como su nuevo posicionamiento. Y bueno, se han quedado en un correcto cambio sin arriesgar demasiado. Y hay un detalle que no quiero pasar desapercibido, y es que en uno de los vídeos aparece una de las submarcas de Decathlon escrita con esta nueva tipografía. ¿Quiere decir esto que Decathlon va a rediseñar todos los logos de sus submarcas con esta nueva tipografía? Pues el tiempo lo dirá, pero me huele que van por ahí los tiros. En cuanto al color en comunicación, vemos una paleta ligeramente ampliada donde se recupera uno de los colores insignia de Decathlon, el verde, volviendo a esa dupla de azul y verde conectada con el origen de la marca. Y eso de recuperar la esencia siempre es positivo. En cuanto a sus redes sociales, nada nuevo bajo el sol. El símbolo funciona bien como avatar. Faltaría más. En cuanto a la web, pues nada, todo muy normal y correcto. Una web con un diseño menos emocional y más de venta pura. Y el favicon pues ha ganado. Si vemos lo que tenían antes y lo que tienen ahora, a pesar de que ambos funcionaban bien y creo que identificaban bien, con el paso del tiempo y el posicionamiento de este nuevo símbolo acabará ganando más identificación. ¿Qué os parece si ajustamos esa L? Lo sé, no me puedo quedar quieto. Vamos a intentar ajustar esta descompensación entre la H y la L y la O. Vais a ver que va a ser algo muy sutil. A ver,
ver, ha sido algo muy básico. Al final también he retocado un poco esa separación entre la D y la E y la E y la C, y cómo no, entre la H, la L y la L y la O. Lo que he hecho ha sido reducir un poco el ancho de la L para dejar un poco más de aire entre la H y la L. Pero sobre todo se ve mejor en reducciones. Si nos fijamos en el original, en esta zona de aquí es donde se generaba ese desequilibrio, y haciendo la L un poco más pequeña y separándola un poco de la H, pues desde mi punto de vista hemos ganado un poquito. Y así más o menos quedaría. A no ser que venga un tipógrafo a decirme que acabo de destrozar la esencia de la tipografía, esto está mejor, ¿no? Y además se sigue leyendo perfectamente. No sé qué opinas tú. En cuanto a mis conclusiones finales, tengo que reconocer que de primeras no me hizo mucho tilín. A nivel general me ha parecido más de lo mismo. A veces demasiado similar a otras marcas de deporte que ya existen. Pero aún así, cuando escarbas un poco, te das cuenta de que Wolf Hollins lo ha hecho muy bien, con un concepto muy bien trabajado y una narrativa desarrollada con cabeza. Y es que tenemos un cambio coherente, que no despunta, pero va a permitir a Decathlon seguir reforzando su posicionamiento y su filosofía, y ser más claros e identificables en su comunicación. Y es que han hecho del deporte su universo y nos invitan a todos a formar parte de él. Y no me digáis que no se respira en el ambiente nada más entrar en una tienda. Todos los empleados aman el deporte y eso se nota, y además construye marca. Pero ¿qué opinas tú de este cambio? ¿Te parece acertado o no? Gracias por estar ahí, sed muy felices, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Chao.